Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Detente por un momento. Respira profundamente. Y permite que tu mente se calme, aunque sea solo unos instantes. Vivimos en un mundo donde nuestra mente rara vez descansa. Pensamos en lo que hicimos ayer, en lo que deberíamos haber dicho, en las decisiones que nos gustaría cambiar. Muchas veces cargamos con errores del pasado como si fueran piedras invisibles que llevamos sobre los hombros. Y sin darnos cuenta, ese peso comienza a robarnos la paz. Quizás alguna vez te has encontrado recordando algo que ocurrió hace años. Una palabra que dijiste. Una oportunidad que dejaste pasar. Un momento que, si pudieras, cambiarías por completo. Pero el pasado, como el agua de un río, nunca se detiene. Sigue fluyendo. Y sin embargo, nuestra mente insiste en quedarse atrapada en aquello que ya no podemos cambiar. Las antiguas enseñanzas del Zen nos recuerdan algo profundamente sencillo, pero al mismo tiempo muy difícil de practicar: aprender a soltar. Soltar los pensamientos que nos pesan. Soltar los recuerdos que nos persiguen. Soltar aquello que ya cumplió su tiempo. La historia que estás a punto de escuchar habla precisamente de eso. Es una antigua enseñanza transmitida en los monasterios Zen, una lección sencilla entre un maestro y su discípulo, pero que contiene una verdad capaz de transformar la manera en que vemos nuestros propios pensamientos. Es la historia de un joven monje llamado Kenji, que vivía atormentado por los errores de su pasado. Y de su maestro, Kaito, quien un día decidió enseñarle una lección inolvidable junto a un río. Una lección sobre el peso invisible que muchas veces llevamos en el corazón. Y sobre la libertad que aparece cuando finalmente aprendemos a dejar ir. Así que si alguna vez has sentido que el pasado pesa demasiado, si alguna vez has querido encontrar un poco más de calma dentro de tu mente, entonces esta historia es para ti. Acompáñame ahora a un antiguo monasterio entre montañas, donde el sonido del viento entre los bambúes y el murmullo del agua del río esconden una enseñanza que ha ayudado a muchas personas a encontrar paz. Esta es la historia Zen. Del peso del agua. El peso del agua. En un monasterio enclavado entre altas montañas, vivía un joven monje llamado Kenji. Era un aprendiz dedicado, siempre atento a las enseñanzas de su maestro, el sabio Kaito. Sin embargo, había algo que pesaba constantemente sobre Kenji: sus errores del pasado. A menudo se encontraba pensando en las ocasiones en que había fallado, en las palabras que no debía decir, en las acciones que podría haber hecho de otra manera. Estos pensamientos le robaban la paz, aunque intentaba meditar, su mente siempre regresaba a esos recuerdos que parecían aferrarse a él como una pesada. Una tarde, mientras barría el patio del monasterio, Kaito observó a Kenji desde la sombra de un cerezo. El joven parecía absorto en sus pensamientos, y sus movimientos eran lentos, como si llevara un peso invisible. Kaito, conocedor de los tormentos que podía causar una mente inquieta, decidió ayudar. «Kenji, ven conmigo al río», dijo Kaito con una voz. «Conocido». Cuando llegaron al río, Kaito se detuvo y tomó una jarra de cerámica que había traído consigo. Era sencilla, sin adornos, pero lo suficientemente grande como para contener una buena cantidad de agua. «Quiero que llenes esta jarra con agua del río», le pidió Kaito, tendiéndosela. Kenji, intrigado pero obediente, se inclinó junto al río y comenzó a llenar la jarra. Al principio, el peso era insignificante. La jarra se sentía ligera en sus manos, y Kenji pensó que la tarea era sencilla. Pero Kaito lo detuvo. «No te detengas cuando sientas que la jarra está llena. Sigue agregando agua hasta que ya no puedas sostener». Kenji frunció el ceño, pero no cuestionó a su maestro. Siguió llenando la jarra, poco a poco, viendo cómo subía el nivel del agua. Con cada puñado de agua que añadía, el peso aumentaba. Después de un rato, la jarra comenzó a ser difícil de sostener. Sus brazos se tensaron, sus dedos empezaron a doler, y una fina capa de sudor apareció en su «Maestro, esto es demasiado», dijo Kenji, jadeando ligeramente. «La jarra pesa mucho, ya no puedo cargarla más». Kaito excitante con suavidad, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Entonces, déjala», dijo simplemente. Kenji, sorprendido,
vaciló por un momento antes de inclinar la jarra y dejar que el agua se vertiera de regreso al río. El líquido claro fluyó en una corriente constante, formando pequeñas ondas en la superficie antes de desaparecer. Cuando la jarra estuvo vacía, Kenji se enderezó y miró a su maestro, sintiendo un alivio inmediato en sus brazos. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Kaito. Más ligero, maestro, respondió Kenji, con un suspiro de alivio. Kaito señaló el río, que seguía su curso imperturbable. Kenji, tus pensamientos son como esa jarra llena de agua. Cada vez que te aferras a un error del pasado, es como añadir un puñado de agua a esa jarra. Al principio, apenas lo notas, pero con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. Si no aprendes a soltarlo, te consumirá. Pero cuando decide dejar ir esos pensamientos, como el agua que regresó al río, se encuentras vivo. Kenji miró el río en silencio, asimilando las palabras de su maestro. Las ondas en la superficie parecían susurrarle la verdad de la. Pero, maestro, preguntó Kenji después de un momento, ¿cómo puedo aprender a soltar esos pensamientos? A veces siento que son parte de mí, como si no pudiera separarme de ellos. Kaito caminó hasta el borde del río y recogió un guijarro liso y redondeado. Lo sostuvo en su mano antes de lanzarlo al agua, donde desapareció con un suave chapoteo. Mira ese guijarro, Kenji. Era parte de este río, como lo son todos los guijarros del lecho. Pero cuando lo lancé, se hundió, y el río no se detuvo. Continuó fluyendo, sin aferrarse a lo que perdió. Tú también puedes ser como el río. Los pensamientos y recuerdos son como los guijarros, puedes elegir soltarlos para que se hundan y dejen de. Kenji se quedó mirando el río durante un largo rato. Podía sentir la verdad de las palabras de su maestro en la corriente incesante del agua. El río no se preocupaba por el peso de las piedras que llevaba, simplemente siguió su curso, dejando atrás lo que ya no necesitaba. A partir de ese día, Kenji comenzó a ver cada pensamiento negativo como un puñado de agua en su jarra. Cuando meditaba, imaginaba vaciar esa jarra en el río, permitiendo que el flujo de la vida se llevara sus preocupaciones y arrepentimientos. No fue un proceso inmediato ni sencillo, pero con el tiempo, aprendió a soltar. Y al igual que el río, encontró una paz que fluía constante y libre. Y así, Kenji comprendió algo que muchas veces olvidamos. Que el pasado solo pesa cuando decidimos seguir cargándolo. La vida, como el río, siempre sigue fluyendo. Y nosotros también podemos aprender a soltar. Si esta historia tocó tu corazón o te ayudó a reflexionar, apoya el canal con un pequeño gesto. Suscríbete a Historias Zen, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que necesite encontrar un poco de paz. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando más historias llenas de sabiduría. Gracias por estar aquí. Y recuerda, a veces, la verdadera paz comienza cuando aprendemos simplemente a dejar ir. Nos vemos en la próxima historia.